Bienvenidos a otra edición de nuestro canal Tu Mundo New. Señores, a la dictadura se le está colocando la cosa como pequeña. Estados Unidos se une al reclamo por la libertad de José Daniel Ferrer. No es nada más los apagones lo que tienen a Cuba alborotada, sino que también los presos políticos no podemos olvidarlos. El eurodiputado español Francisco Millán también alzó la voz en el Parlamento Europeo e instó a la Unión Europea a tomar medidas concretas contra el gobierno cubano occidental de los Estados Unidos. Brian Nichols se sumó este viernes a la condena internacional por el encarcelamiento desde el 11 de julio del 2021 al opositor cubano José Daniel Ferrer y casi 1 millar de presos políticos en Cuba. Nos unimos a la creciente preocupación internacional por la salud de José Daniel Ferrer y condenamos las horrendas condiciones que él y otros presos políticos padecen. Hacemos un llamado al gobierno cubano para que libere a Ferrer y a los otros casi 1,000 presos políticos injustamente, expresó Nichols a través de un mensaje en sus redes sociales. Señores, ahorita en Cuba está que si murió Raúl Castro, que si no murió Raúl, que si van a quitar a Díaz-Canel, que si no lo van a quitar, que si la luz, que si hay apagón. Es momento de pedir por la libertad de Cuba, es momento de aprovechar estos apagones y empezar a pedir por la libertad de estos 1,000 presos políticos, por la libertad de Ferrer, por la libertad de Michael Osorbo, por la libertad de Alexander Fábrega. Es momento, señores, de levantar la voz. Vamos, pueblo cubano, sí se puede. Y continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar escuchando a Juan Echezaba y su página La Tijera, el cual tiene algunas noticias que compartir con nosotros. Escuchemos. Fin de semana y vamos con las noticias de lo más importante que acontece dentro de Cuba, ¿no? Y en el resto del mundo. Generalmente mis noticias van encaminadas, ¿no?, hacia la situación dentro de Cuba. Lo que estoy mirando más significativo es que en las últimas horas en las redes sociales, sobre todo en X y en algunas páginas de Facebook, el régimen castrista le ha ordenado a sus ciberclarias y a sus dirigentes resaltar la figura, ¿no?, del general de ejército Raúl Castro, del que se rumora desde hace ya 2 días con el día de hoy, ¿no?, de que ha fallecido, estaba grave, a punto de fallecer, a través de algunos cibernautas y de algunas páginas digitales, ¿no?, en las redes sociales. Y me llama, ¿no?, poderosamente la atención que el régimen ya ha salido a desmentir la noticia, pero lo que está haciendo es tratando de realzar, ¿no?, la figura del dictador Raúl Castro, con imágenes de Raúl en poses militares, con una AK-47, con frases como Raúl será Raúl hoy, mañana y siempre, cosas así, ¿no?, evocando y exaltando la figura del dictador, que puede ser posible, ¿no?, que sí haya fallecido. Todo en Cuba es posible. En Cuba, como el régimen mantiene siempre en un secreto militar, ¿no?, todo lo que sucede y acontece dentro de la isla, que ya lo va a tratar, ya lo va perdiendo, ¿no?, esa compartimentación de lo que sucede en la isla gracias a las redes sociales y a la llegada del internet a Cuba, algo a lo que Fidel Castro siempre le tuvo mucho miedo, porque sabía que el internet iba a ser la espada de Damocles, ¿no?, que iba a desenmascarar toda la verdad de lo que realmente estaba sucediendo dentro de la isla. Y hoy lo vemos en cosas como esta. Si algún familiar o alguien directo, ¿no?, le pasó esa comunicación, por ejemplo, a Juan Almeida, Juan lo saca, automáticamente se comienza a reproducir en las redes sociales. Si el régimen no sale a contrarrestarlo, bueno, hay un 50% de probabilidad de que sea cierto, de que realmente haya fallecido finalmente por ley de la vida, ¿no? Ya con 93 años, Raúl Castro, y con las enfermedades que pueda haber padecido y demás, puede que sí realmente haya fallecido, algo que puede ser favorable para el pueblo cubano. Yo pienso que sí. Siempre los cambios van a ser favorables. En el año 2016, se lo compartí anoche en un chat con un grupo de amigos, cuando Fidel Castro falleció, en Cuba hubieron transformaciones, aunque ustedes no lo crean. La misma internet, a la que Fidel Castro le tenía mucho miedo, comenzó a abrirse muchísimo más, y hoy, al golpe de un clic,
en un teléfono celular el mundo sabe cuando cometen un abuso, cuando cometen una violación a los derechos humanos, cuando el pueblo sale a protestar a las calles, a pesar de que el régimen tiene controlada, ¿no?, la Wi-Fi y el acceso al Internet, pero aún así siempre hoy en las condiciones actuales es más fácil conocer la realidad de lo que sucede en Cuba, gracias a que después de que Fidel Castro murió, se abrió, por ejemplo, esa posibilidad del Internet. Después de la muerte de Fidel Castro también, el régimen se vio obligado, ¿no? La nueva dirección, a partir del 2018, pusieron como títere dictatorial, en este caso Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se vieron obligados, ¿no?, a crear un sector privado que, si realmente conocemos todos que los grandes negocios del sector privado están en manos de los hijos y nietos de la cúpula dictatorial y testaferros, siempre alguien se salpica, como se salpicaron cuando las transformaciones de Obama. Lo que pasa es que el pueblo tiene que conformarse con las migajas, porque cuando Obama la gente dijeron, ay, qué bueno, ha empezado un emprendimiento aquí privado y demás, pero todos sabemos que ese emprendimiento a gran escala siempre va a estar en manos de la cúpula dictatorial, sus testaferros y su gente más allegada. Porque el cubano lo que se conformaba era con poder vender unos tabacos a los turistas que llegaban ahí a la terminal de cruceros, poder venderle un agua de coco, o sea, ir luchando ahí el dólar al dólar para comprar el aceite y para sobrevivir al día a día, que es lo que va a suceder siempre que en Cuba se mantenga el sistema político, ¿no?, actual que rige por más de 65 años. También estuve viendo una noticia que es increíble, señores, cómo esa dictadura siempre sobrepone, ¿no?, la política y los intereses de dar una imagen de altruismo y demás por encima de las verdaderas necesidades del pueblo cubano. En los últimos días estamos viendo, ¿no?, y lo ha dicho el mismo jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Durán, cómo se ha ido agravando la situación en Cuba epidemiológica y han aumentado, ¿no?, inclusive muchos graves y otros que han muerto y no lo van a decir nunca, los casos de oropuche, los casos de dengue y en este caso los casos de las nuevas cepas, de las variantes nuevas de COVID. Están los hospitales llenos de personas enfermas, no hay personal médico, no hay medicamentos, la infraestructura de salud pública está prácticamente colapsada. Sin embargo, Díaz-Canel, a través del embajador castrista en Vietnam, le ofrece al pueblo vietnamita y al presidente de Vietnam, valga la redundancia, la posibilidad de enviar un contingente médico urgente desde Cuba hacia Vietnam para ayudarlos con la recuperación, ¿no?, y el tratamiento a las víctimas de un tifón que se produjo en Vietnam. ¿Cómo es posible que el régimen esté en la disposición de enviar un contingente médico de Cuba hacia Vietnam si en Cuba los médicos que tienen no dan abasto con la situación médica y la situación epidemiológica que actualmente está enfrentando el pueblo cubano? Eso es una hipocresía política y es una hipocresía moral de ese régimen opresor que, como siempre, ha sido oscuridad de la casa y candil de la calle. Siempre han, por cuestiones políticas, por cuestiones, vuelvo y les repito, de dar una falsa imagen del altruismo de la revolución cubana, de la mal llamada revolución, han sobrepuesto las necesidades del pueblo cubano por sus intereses políticos. Y lo vemos ahora con este ofrecimiento, ¿no?, de envío de personal médico, un contingente médico de Cuba hacia Vietnam. Y son tan desfachatados que lo ponen en su prensa digital, en Prensa Latina, en la Agencia Cubana de Noticias. No sé si lo dijeron en el noticiero castrista porque no tengo acceso directo, ¿no?, a ver el noticiero. Las cosas que me entero que ponen en el noticiero y en la mesa redonda es gracias a ustedes que de manera anónima colaboran con La Tijera y día a día nos llevan, ¿no?, la inmediatez de estas noticias de lo que realmente se habla y sucede dentro de Cuba. Y nada, señores, ayer también hubo una actividad oficial allí en el Palacio, más llamado Palacio de la Revolución, lo que es el Comité Central, y estaba allí Díaz-Canel con su brazo recogido, ¿no?, con ese dispositivo por el problema que tiene, no sé si es en el hombro, no sé si es en el brazo, porque de esas cosas tampoco se hablan en la prensa castrista. Y el que le impuso las medallas a las personas que fueron ahí homenajeadas, ¿no?, a los testaferros y cómplices del castrismo, fue el espía Gerardo Hernández Nordelo, que estaba cumpliendo 2 cadenas perpetuas en los Estados Unidos por espiar, ¿no?, para el régimen castrista dentro del territorio norteamericano. Y ustedes bien saben que fue indultado el día 17 de diciembre del año 2014, fue indultado por el presidente en aquel momento, el demócrata Barack Hussein Obama, y junto con los otros espías que quedaban ahí presos en las cárceles estadounidenses, fueron canjeados por aquel Alan P. Gross,
el inversionista aquel de judío que iba a Cuba y que acusaron de espiar para los Estados Unidos, ¿no? Y lo que hacía era llevar celulares para la comunidad judía en Cuba. No se le pudo demostrar nunca espionaje, pasó 5 años en las cárceles estadounidenses y fue la patente de colso, ¿no?, que utilizó el régimen castrista para canjear a los espías que quedaban presos de la Red Avispa, ¿no?, dentro de las cárceles estadounidenses. Pues nada, todo parece indicar que el espía Gerardo Hernández Nordelo será la próxima marioneta dictatorial, ¿no?, que esos generales y esos mafiosos que van quedando ahí después de la muerte de Raúl pondrán, ¿no?, para hacer que sea la cara visible de la dictadura y el próximo presidente para el quinquenio, porque ahora Cuba tiene un sistema después que Raúl Castro, ¿no?, se dio el poder físico y la imagen física del poder a Díaz-Canel. Ahora la marioneta dictatorial puede estar 5 años en el poder y pudiera ser reelegido para 5 años más, como fue el caso de Díaz-Canel. Pero a merced, ¿no?, de su constitución y de sus leyes electorales, ya Díaz-Canel en el 2025 debería dejar de igual modo el poder y deberían haber elecciones en Cuba. Elecciones que, como todos sabemos, es unipartidista, porque el único candidato que va a estar allí para presidente de Cuba va a ser un candidato, ¿no?, del único partido de Cuba, que es el Partido Comunista de Cuba, porque el régimen suprimió desde el año 1959 el pluripartidismo, creando primeramente la JORI, las organizaciones institucionales políticas, unió todos los partidos políticos de izquierda, los de derecha los suprimió, y después en el año 65 funda el Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro, como partido único allí. En el año 75, cuando se crean los órganos del poder popular, o sea, los órganos del poder local, todos los diputados de esa asamblea, que son como 605, todos son militantes del Partido Comunista de Cuba, todos son afines a la dictadura y no hay ninguno que se atreva, ¿no?, a ser opositor a ese régimen dentro del Parlamento castrista, que tampoco toma ninguna decisión, porque las decisiones finales de un cargo político dentro de Cuba o de un cargo administrativo o un cargo legislativo dentro de Cuba lo toma el Partido Comunista de Cuba, o sea, la cúpula dictatorial, lo que ellos crearon como ente único y supremo de la sociedad cubana para dictar, regir, censurar y decir lo que el pueblo cubano tiene que comerse, tiene que decir y tiene que hacer y tiene que obedecer. Así ha funcionado en los últimos 65 años, ¿no?, la dictadura castrista, y así seguirá funcionando mientras exista, ¿no?, ese régimen opresor del pueblo cubano en el poder. Siguen los apagones de energía y minas. Heavy en el día de ayer también hizo declaraciones y dijo de que los barcos están allí pegados a los puertos cubanos, cargados de combustible, pero el régimen castrista no tiene dinero. Señores, ¿cómo es posible que esa dictadura no tenga dinero para pagar el combustible que necesita para generar energía y evitar estas molestias que por meses lleva castigando, ¿no?, la mayoría de los cubanos, que se les rompen los electrodomésticos, se le echa a perder la poca comida que es tan cara, ¿no?, y tan difícil que se hace de conseguir comida en las calles cubanas en el día de hoy para poder llevar el pan a la mesa del pueblo cubano, ¿no? Y cómo es posible que esas cosas sucedan y Cuba siga haciendo congresos, eventos internacionales, ferias internacionales. ¿Cómo es posible que Cuba en estos momentos esté a punto de inaugurar 4 nuevos hoteles, incluida la Torre K esta, o López Calleja, o como le quieran llamar, que está considerado el edificio más alto de Cuba en estos momentos y que se hizo a un costo millonario, en detrimencia de la miseria, de la necesidad y de las carencias que está soportando el pueblo cubano? ¿Cómo es posible que en estos momentos dentro de Cuba se sigan haciendo 7 inversiones más en lo que es incremento, ¿no?, de la disponibilidad de habitaciones para el turismo internacional, cuando en Cuba no hay ni dinero para garantizar la canasta básica de la libreta de racionamiento, que todavía hay personas que están recibiendo algunos productos, que es una miseria que no alcanzan ni para 5 días de un mes para una persona dentro de Cuba, y todavía están dando productos del mes de agosto? O sea, se va a acabar ahorita septiembre, que lo que quedan son 10 días, 11 días para que se acabe el mes, y el régimen no ha podido tan siquiera ni garantizar las miserias que le venden al pueblo cubano a través de la canasta básica. Pero ¿saben cuál es la respuesta de todos estos peros y todos estos por qué? Es que el régimen opresor castrista es un régimen fracasado, es un régimen inepto, es un régimen rodeado de dirigentes, ¿no?, y de ministros y de funcionarios públicos incapaces de garantizar lo mínimo indispensable, ¿no?, para poder lograr de que el pueblo cubano viva con bienestar, viva con
con sus necesidades básicas no garantizadas, y valga la redundancia, porque el régimen castrista simple y llanamente debe desaparecer.